soberano Señor, por este nuevo día que nos das, esta nueva semana que empezamos y la oportunidad que nos das también de comenzar leyendo tu palabra, Señor. Rogamos como siempre que tu Espíritu Santo sea guiándonos en todo, que podamos comprender claramente lo que leamos, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo número 12 del Evangelio según San Marcos en la versión La Biblia del Oso, traducida al castellano en 1569. La parábola de la viña, del tributo de César, contra los saduceos que negaban la resurrección, de los dos grandes mandamientos, prueba la divinidad del Mesías, los 2 minutos de la viuda pobre, etc. Y comenzóles a hablar por parábolas. Plantó un hombre una viña y cercóla con seto y edificó una torre y arrendóla a labradores y partióse lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos tomándolo, hiriéronlo y enviáronlo vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas ellos apedreándolo, hiriéronlo en la cabeza y volviéronlo a enviar afrentado. Y volvió a enviar otro, y aquel que mataron, y a otros muchos hirieron a unos y mataron a otros. Teniendo pues un hijo suyo amado, enviólo también a ellos al postrero, diciendo, porque tendrán en reverencia a mi hijo. A los labradores, viéndolo venir así, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y prendiéndolo, matáronlo, y echáronlo fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que condenaron los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderlo, mas temían a la multitud, porque entendían que decía a ellos aquella parábola, y dejándolo, fuéronse. Y envían a alguien de los fariseos y de los herodianos para que lo tomasen algunas palabras. Y viéndolo ellos, dícenle, Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad y no te curas de nadie porque no miras la apariencia de hombres. Antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, díjoles, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y díceles, ¿cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús, díjoles, pagad lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y maravilláronse de ello.
Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y preguntáronle diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y despierte simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y muriendo no dejó simiente. Y tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente, y el tercero de la misma manera. Y tomaron los 7 y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitare la mujer, ¿de cuál de los 7 será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús, díceles, no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni maridos toman mujeres, ni mujeres maridos, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en el zarzal diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, preguntóle, ¿cuál era el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu ánima y con todo tu pensamiento y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarlo de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dícele, no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno le osaba ya preguntar. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y mucha compañía lo oía de buena gana y decíales en su doctrina, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas luengas y las salutaciones en las plazas. Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que tragan las casas de las viudas y ponen delante que hacen luengas oraciones. Esto recibirá mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 minutos, que es un cuarto. Entonces, llamando a sus discípulos, díceles, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. El mismo argumento y disposición del capítulo 24 de San Mateo. Y saliendo del templo, dícele uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le díjole, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y sentándose en el monte de los olivos delante del templo, preguntaronle aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser acabadas? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oyeres de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque gente se levantará contra gente y reino contra reino, y habrá terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en consejos y en sinagogas, te seréis acortados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, por testimonio a ellos. Y en todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trujeren entregándoos, no premeditéis que habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y levantarse han los hijos contra los padres y matarlos han. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero cuando vierdes la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel, que estará donde no debe el que lee entienda, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que estuviere sobre la casa no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que estuviere en el campo no torne atrás ni aún a tomar su capa. Mas hay de las preñadas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno o en sábado, porque serán aquellos días una aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación de las cosas que creó Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces si alguno os dijere, he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, he aquí os lo he dicho antes todo. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza.
Cuando su rama ya se hace tierna y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Cuando el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio a sus siervos su hacienda y a cada uno su cargo, y al portero mandó que velasen. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo. Velad. La cena del Señor en Betania, donde es ungido de una mujer, hace con sus discípulos la cena de la Pascua e instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Sale al huerto donde ora al Padre y es preso, entregándolo Judas. Es examinado del pontífice. La negación de Pedro y su penitencia. Y era la Pascua y los días de los panes sin levadura, 2 días después, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y lo matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de nardo, espigue de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramó en la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho esta perdición de ungüento? Porque podía ser vendido por más de 300 de dineros y darse a los pobres. Y bramaban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisieres, les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta lo que pudo hizo, porque ha prevenido a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho, esta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregarlo a ellos. Y ellos, oyéndolo, holgáronse y prometiéronle que le darían dinero, y buscaban oportunidad cómo lo entregarían. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vamos a aparejarte para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y díceles, id a la ciudad y encontraron a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entrare, decida al señor de la casa,
el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenadero aparejado, enderezar para nosotros allí. Y fueron los discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde vino con los 12. Y como se sentaron a la mesa y comieron, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, por ventura seré yo y el otro seré yo. Y respondiendo él dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va como está él escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera si no fuera nacido el tal hombre. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús el pan y bendijo, y bendiciendo, partió y diólo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracia, dióles y bebieron todos. Y díceles, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, porque que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberá más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberá nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Y Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas desde que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Dícele Jesús, de cierto te digo, tú hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él mucho más decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llamaba Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que oro. Y toma consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y díceles, mucho está triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, postróse a tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y dijo, Abba Padre, que todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y vino y hallólos durmiendo, y dícele a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No ha podido velar una hora? Velad y orad, no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviendo a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto, hallólos otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos eran cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y dícele, dormid ya y descansad, basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre
es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha compañía con espadas, bastones de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que los entregaba les había dado señal común diciendo: al que yo besare, aquel es, prenderlo y llevarlo seguramente. Y como vino, llegóse luego a él, dícele: maestro, maestro, y besólo. Entonces ellos echaron en él sus manos y prendiéronlo. Y uno de los que estaban allí sacando el espada hirió al siervo del pontífice y cortóle la oreja. Y respondiendo Jesús díjole: como a un ladrón habéis salido con espada y bastones a tomarme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis, mas para que se cumplan las escrituras. Entonces, dejándolo, todos sus discípulos huyeron, pero un mansevillo lo seguía, cubierto de una sábana sobre el cuerpo, desnudo, y 2 mansevillos lo prendieron. Mas él, dejándolo, la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trujeron a Jesús al pontífice, y juntáronse a él todos los príncipes y los ancianos y los escribas. Pedro, empero, lo siguió de lejos hasta dentro del patio del pontífice, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose uno dieron contra él falso testimonio diciendo: nosotros le habemos oído que decía: yo derribaré este templo que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Mas ni aún así concertaba el testimonio de ellos. Y el pontífice, entonces levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguas estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. El pontífice le volvió a preguntar y dícele: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice respondiendo, rompiendo sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis blasfemado, oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos lo condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores lo herían de bofetadas. Y estando Pedro en el palacio abajo, vino una de las criadas del pontífice, y como vino a Pedro que se calentaba mirándolo, dice: y tú con Jesús el Nazareno eras. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salióse fuera a la entrada y cantó el gallo.
La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron a Pedro: verdaderamente eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Y él comenzó a anatematizarse y jurar: no conozco a este hombre que decís. Y luego cantó el gallo, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Y comenzó a llorar. Es presentado y acusado delante de Pilato, y siéndole preferido por elección del pueblo Barrabás, de sedicioso homicida, es sentenciado a la muerte de cruz. Es depuesto de la cruz y sepultado por José de Arimatea. Y luego por la mañana, hecho consejo, los sumos sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio trujeron a Jesús atado y entregáronlo a Pilato. Y preguntóle Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, díjole: tú lo dices. Y acusábanos los príncipes de los sacerdotes mucho. Y preguntóle otra vez Pilato diciendo: ¿no respondes algo? Mira cuán muchas cosas atestiguan contra ti. Mas Jesús ni aun con eso respondió, que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de la revuelta, que en una revuelta habían hecho muerte. Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado a los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltara antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato, díceles otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voz: crucifícalo. Mas Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Y ellos daban más voces: crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltóles a Barrabás y entregó a Jesús azotado para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del patio, es a saber, la audiencia, y convocaron toda la cuadrilla. Y vístenlo de púrpura y pónenle una corona tejida de espinas. Y comenzaron a saludarle: hayas gozo, rey de los judíos. Y heríanle su cabeza con una caña y escupían en él y adorábanlo hincadas las rodillas. Y desde que lo hubieran escarnecido, desnudáronlo la ropa de púrpura y vistiéronle sus propios vestidos y sácanlo para crucificarlo. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y llévanlo al lugar de Góngota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y diéronlo a beber vino mirrado, mas él no lo tomó. Y desde que lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos qué llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Y cumplióse la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban lo denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: va,
que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edifican. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo denostaban. Y cuando vino la hora de las 6, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de las 9. Y a la hora de las 9 exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatán, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndolo, uno de los que estaban allí decían: He aquí, a Elías llama. Y corrió uno, hinchiendo de vinagre una esponja y poniéndole en una caña, dióle de beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se partió en dos de alto a abajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales era María Magdalena y María de Jacobo el menor y la madre de José y Salomé, los cuales cuando aún él en Galilea lo habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es a saber, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también él esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló si ya fuere muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y entendido del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró unas sábanas y quitado, envolviólo en la sábana y púsolo en el sepulcro que era cortado de piedra, y revolvió la piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. La resurrección del Señor y sus aparecimientos a sus discípulos finalmente los envía a predicar salud en su nombre por todo el mundo, armado de grande potencia de espíritu y recibido en los cielos. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María de Jacob y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirlo, y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro y ha salido el sol. Y decían entre sí: ¿quién no revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta porque era grande. Y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado a la mano derecha, cubierto de una ropa luenga blanca, y espantáronse. Mas él les dice: no hayáis miedo, buscáis a Jesús Nazareno, crucificado y resucitado es. No está aquí, he aquí el lugar donde lo pusieron. Mas sí, decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Y allá se fueron, huyendo prestamente del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie, porque había miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los días de los sábados, primeramente apareció a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, hícelo saber a los que habían estado con él, que estaban muy tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma 2 de ellos que iban camino yendo a la aldea. Y ellos fueron y hicieronlo saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 estando sentados en la mesa, y hirióles su incredulidad y la dureza de su corazón, y que no hubiesen creído a los que lo habían visto resucitado, y díjoles: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Por mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y saldrán. Y el Señor, desde que hubo hablado, le fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1. Prefacio del autor, el concebimiento milagroso del Bautista y su oficio es denunciado a Zacarías, su padre, de parte de Dios. El concebimiento de Cristo por Espíritu Santo, su nombre, su oficio, la perpetuidad de su reino es denunciado a la Virgen. Visita a Elizabeth, la cual le da grandes alabanzas por haber creído. María alaba al Señor por haber visitado su pueblo recitando sus maravillas. Nace el Bautista, su padre recibe su habla y hace gracias al Señor por haber cumplido sus promesas, enviándole su Mesías, y predice el oficio del Bautista para con el Mesías. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron de sus ojos y fueron ministros del negocio. Hame parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y estatutos del Señor sin reprensión. Y no tenían generación, porque Elizabeth era estéril y ambos eran venidos en 10. Y aconteció que administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en su vez a poner el perfume entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del perfume. Y aparecióle el ángel del Señor que estaba a la mano derecha del altar del perfume. Y turbóse Zacarías viéndolo, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo, llamarás su nombre Juan. Y habrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia, a la prudencia de los justos, finalmente para aparejar al Señor pueblo perfecto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer venida en días. Y respondiendo el ángel díjole: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí serás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y maravillábase
maravillábanse que él se tardara en el templo. Y saliendo no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo y les hablaba por señas y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio vínose a casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y encubríase por 5 meses diciendo, porque el Señor me hizo esto en los días en que me miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a ella dijo, gozo hayas, amada, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella como vido turbóse de su hablar y pensaba que qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia acerca de Dios. Y aquí que concebirás en el vientre y parirás hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande e hijo del Altísimo, será llamado. Y darle a el Señor Dios la silla de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel, díjole, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, su parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. Porque ninguna cosa es imposible acerca de Dios. Entonces María dijo, he aquí la criada del Señor, cúmplase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí que venga la madre de mi Señor a mí? Porque he aquí que como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó con alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi salud. Porque miró a la bajeza de su criada, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las edades. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y su santo nombre. Y su misericordia de generación a generación a los que lo temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su criado, acordándose de la de la misericordia. Como habló a nuestros padres, Abraham y a su simiente para siempre. Y quedóse María con ella como 3 meses y volvióse a su casa. Y a Elizabeth cumpliósele el tiempo de parir y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que había Dios hecho grande misericordia con ella y alegráronse con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y llamándolo el nombre de su padre Zacarías. Llamándolo el nombre de su padre Zacarías.
Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. Y dijéronle, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de ese nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y demandando la tablilla, escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que lo oían se maravillaban diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor está con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que visitó e hizo redención a su pueblo. Y nos enestó el cuerpo de salud en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de los santos que fueron desde el principio sus profetas, salud de nuestros enemigos y de manos de todos los que nos aborrecieron, haciendo misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo testamento, del juramento que juró Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor, libertados de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Tú, empero, oh niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando ciencia de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y era confortado del Espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Nace Cristo para gozo de todo el mundo, y por tal es anunciado de los ángeles a los pastores, los cuales lo visitan. Es circuncidado y le puesto el nombre de Jesús. Su madre se purifica conforme a la ley en el templo, donde Simeón justo le ve y profetiza de él. Y asimismo Ana profetiza. Piérdenlo los padres, habiendo venido a la fiesta en Jerusalén, y después de 3 días lo hallan en el templo disputando con los doctores. Viene con ellos a Nazaret y le es sujeto. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo presidente de la Siria, Cirene, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba preñada. Y aconteció que estando ellos allí, los días en que ella había de parir se cumplieron. Y parió a su hijo primogénito, y envolviólo y acostólo en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las velas de la noche sobre su ganado.
Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y claridad de Dios los hinchió de resplandor de todas partes y hubieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es el Señor, el Cristo, en la ciudad de David. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto, echado en el pesebre. Y repentinamente fue con el ángel multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos este negocio que ha hecho Dios y nos ha mostrado. Y vinieron a prisa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que había sido dicho del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y volviéronse los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto del ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de María conforme a la ley de Moisés, trujéronlo a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo macho que abriere matriz será santo al Señor. Y para dar ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pollos de palomas. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y como metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, lumbre para ser revelado a las gentes y la gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y bendíjole Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este es dado para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal a quien será contradicho. Y tu ánima de ti misma traspasará cuchillo, para que de muchos corazones sean manifestados los pensamientos. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, en ayuno y oraciones, sirviendo de noche y de día. Y ésta, sobreviviendo en la misma hora juntamente, confesaba al Señor y hablaba
de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volviéronse a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y era confortado del Espíritu, henchíase de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y como fue de 12 años, ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, quedóse el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Perdón. Y pasados que estaban en la compañía, anduvieron camino de un día y buscaronlo entre los parientes y entre los conocidos. Y como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores y oyéndolo y preguntándoles. Y todos los que lo oían estaban fuera de sí, de su entendimiento y respuestas. Y como lo vieron, espantáronse y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscaba? ¿No sabías que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y gracia acerca de Dios y de los hombres. El tiempo en que el Bautista, por dispensación de Dios y por su vocación, comenzó su oficio y la suma de su doctrina conforme a las diversas suertes de gente que venían a él, testifica que él no es el Mesías. El Señor es bautizado de él y el Padre y el Espíritu Santo le dan testimonio sensible y visible. El catálogo de la generación de Cristo según la carne, hasta mostrarlo cuando a ella descendiente de Adán. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo presidente de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconítide y Lisania tetrarca de Abilene. Siendo príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, fue palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino en toda la tierra alrededor del Jordán, predicando bautismo de penitencia para remisión de pecados. Y como está escrito en el libro de los sermones del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derecha su senda. Todo valle se henchirá y todo monte se abajará, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salud de Dios. Y decía a las compañías que salían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de penitencia, y no comencéis a decir en vosotros mismos: por padres tenemos a Abraham, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, Todo árbol pues que no hace buen fruto es talado y echado en el fuego.
Y las compañías le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Y respondiendo, díjoles, el que tiene 2 ropas, dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, haga lo mismo. Y vinieron también a él publicanos para ser bautizados, y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no demandéis más de lo que os está ordenado. Y preguntáronle también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y díceles, no maltratéis a nadie, ni oprimáis, y sed contentos con vuestro salario. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si por ventura él fuese el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más valeroso que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. El ablentador del cual está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego, que nunca se apagará. Así que amonestando otras muchas cosas, anunciaba el evangelio al pueblo. Entonces Herodes tetrarca, siendo reprendido de él, de Herodías, mujer de Filipo su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también estos sobre todo, que encerró a Juan en cárcel. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba y Jesús fuere bautizado y orase, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre él, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melquí, que fue de Jan, que fue de José, que fue de Matatía, que fue de Amós, que fue de Naúm, que fue de Elsli, que fue de Nangai, que fue de Maat, que fue de Matatía, que fue de Semeía, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joanán, que fue de Rezá, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Nerí, que fue de Melquí, que fue de Adí, que fue de Cosam, que fue de Elmadam, que fue de él, que fue de Jesús, que fue de Eliezer, que fue de Yorim, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonam, que fue de Eliakim, que fue de Meleá, que fue de Mená, que fue de Matatá, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Boaz, que fue de Salomón, que fue de Nazón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Rom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tare, que fue de Nacor, que fue de Sarú, que fue de Ragao, que fue de Farec, que fue de Eber, que fue de Salem, que fue de Arphaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusalén, que fue de Enoch, que fue de Yared, que fue de Malaleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Geset, que fue de Adán, que fue de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, por este rato que pudimos pasar aquí leyendo esta preciosa palabra del Evangelio, Señor. Gracias por tu amor para la humanidad, Señor. Gracias, Jesús, por esta manifestación en carne, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Jesús. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor, este día. Guíanos, Padre amado. Esta semana la presentamos también en tus manos, Señor. Todas nuestras actividades. Honra y gloria para ti, mi Dios.
Bendícenos, Padre amado, a todos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.